Bueno, mis hermanos y amigos, buenos días a todos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Jeremías. La palabra de Dios en el libro de Jeremías, dice el capítulo 11 del libro de Jeremías. Y dice el versículo 1 del capítulo 11 del libro de Jeremías: palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oí las palabras de este pacto y habla a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y le dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Dice el versículo 4: el cual mandé a vuestros padres el día que os lo saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplí mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Versículo 5 dice: para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque solamente protesté a vuestros padres en el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová: conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se ha vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles la casa de Israel y la casa de Judá. Invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podían salir, y clamarán a mí, y no los oiré. Bendito Dios y Padre de la gloria, gracias, Señor, te damos por tu palabra, por el privilegio y el gozo que tenemos de poderla abrir y escuchar tu voz. Padre, gracias por el privilegio, Señor, de ser instrumento en tus manos para que tu palabra, tu mensaje, tu predicación llegue a nuestros corazones, llegue a tu pueblo. Padre, que no seamos simples oidores, sino hacedores de tu palabra, y que en esta mañana, Padre, podamos disponernos en todo, Señor, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo, Señor, y todos nuestros sentidos, Padre, para que tu palabra haga efecto en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias por cada persona hoy aquí presente. Sabemos que en ti no existen las coincidencias, solamente, Padre, que existe un propósito tuyo para con nuestras vidas. Padre, gracias pues en esta mañana, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, hoy estamos viendo el capítulo 11 de Jeremías. Podríamos decir, en nuestra forma de pensar humanamente, quizá ninguno de ustedes haya caído en cuenta, pero podríamos decir que lo estoy haciendo de una manera no ordenada, porque hace aproximadamente un mes hablé precisamente del libro de Jeremías, pero hablé del capítulo 9. Y luego me devolví el martes pasado, hace 15 días, al capítulo 7 de Jeremías, y hoy estamos en el capítulo 11 de Jeremías. Entonces podríamos decir que una opinión humana, digo yo, que estábamos haciendo las cosas no ordenadamente. Pero como es Dios quien habla a nuestro corazón, y es Dios quien pone en nuestro corazón lo que hemos de decir y lo que hemos de traer a la iglesia, porque en realidad ninguno de los que nos paramos aquí traemos lo que a nosotros nos parece, lo que nos da la gana. Hemos orado antes al Señor para que el Señor muestre y nos hable a nuestro corazón cuál es la porción de su palabra que Él quiere que traigamos aquí.
yo leyendo este capítulo 11, yo decía, bueno, ¿será que el Señor quiere que yo lleve esa porción de la palabra a la iglesia? Y me preguntaba yo eso, ¿no? Yo decía, ¿será? Y mire que así parezca para nosotros una manera desordenada, para Dios todo lo hace perfecto y tiene coherencia en todo. Porque el capítulo 9 que leímos hace aproximadamente un mes, habla de cómo Dios quiere que todos le conozcan a Él. Recuerden ese versículo clave que habíamos leído, que la persona que se quiere alabar, se quiere glorificar, que lo haga sabiendo que Él es el Señor, que hace misericordia, juicio y justicia, porque eso es lo que Él quiere. Entonces, en ese primer tema, está llamando a las personas al arrepentimiento, a que busquen de Él y que conozcan que Él es el que hace misericordia, juicio y justicia. Y hace 15 días, el martes, leíamos que a esas personas que vinieron a Él, que aceptaron al Señor Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador, la forma de venir a la iglesia a alabarle, a adorarle y a glorificarle, después de haber conocido. Entonces mire que todo tiene, digamos, coherencia. Y por eso digo que Dios hace perfecta todas las cosas. Y hoy yo decía, desde que estaba mirando este tema, yo decía, bueno, pero ¿qué será que el Señor quiere con este tema? Y el Señor esta mañana me ratificó, esto es lo que yo quiero que hables, porque mi hermano Santiago esta mañana habló acerca del pacto antiguo y del pacto nuevo, del pacto con el pueblo de Israel y el pacto ahora con su pueblo o con la iglesia o con los creyentes, un pacto nuevo en Cristo Jesús. Y yo decía, verdaderamente Dios hace bien todas las cosas y Dios me está confirmando eso. Luego nuestro hermano William nos habló también de 1 Corintios 11, 23 y hasta el 26 y hablaba de la sangre del nuevo pacto. Y yo decía, bueno, mi Señor está hablando a mi corazón y está diciendo que esta es la palabra que Él quiere que yo traiga hoy. Porque siempre uno, digamos, piensa en las personas nuevas que llegan y uno quiere traer algo como para esas personas. Pero bueno, Dios quiere que hoy hablemos de este pacto antiguo y este pacto nuevo en Cristo Jesús. Hace 15 días yo les decía, hacía referencia a ese versículo allá en Romanos que decía que las cosas anteriormente escritas para nuestra enseñanza fueron escritas con un fin, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. De modo que todo lo que está en el Antiguo Testamento a nosotros es válido para nosotros, nos sirve. Decía nuestro hermano Gildardo esta mañana, muchas cosas del Antiguo Testamento nos sirven a nosotros de ejemplo. Y además de eso, dice la palabra que las cosas que antes fueron escritas eran sombra de lo que había de venir. Dice la palabra de Dios allá en Colosenses, hablando acerca de las observancias, el apóstol Pablo, de las observancias de la ley que fueron, digamos, abolidas en Cristo Jesús. Y dice él, por tanto, nadie os juzgue en comida, bebida o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque todo era sombra de lo que había de venir. Recuerden que vamos a hablar del pacto antiguo y el pacto nuevo. Todo era sombra de lo que había de venir. Y dice por allá en el libro de Hebreos, hablando acerca de lo que hacían los sacerdotes y lo que decían los sacerdotes, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y también ahí mismo en Hebreos dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea que las cosas o el pacto antiguo simplemente era una sombra de lo que verdaderamente había de venir. Y recordemos que Dios hizo pacto con su pueblo, el pueblo de Israel. Ahora nosotros somos su pueblo y ha hecho un pacto también con su pueblo. Recordamos esta mañana, un pacto en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué Dios, digamos, hay un nuevo pacto y no se conservó el primero? Si Dios cuando había hecho pacto con el pueblo, había dicho que era de manera perpetua. Pero recuerden ustedes que si yo hago un pacto con usted, hago una alianza, hago un acuerdo con usted, pongamos un ejemplo. Yo estoy pagando un arriendo, alquilo una casa y ponemos unas condiciones durante un año. Y ese pacto, eso que hacemos, se tiene que cumplir. Y si una de las partes no cumple ese pacto, pues queda abolido.
Y si yo me voy antes de tiempo de la casa que me alquilaron, pues yo tengo que pagar unas consecuencias, un dinero. Bueno, Dios hizo pacto con su pueblo y el pueblo no cumplió el pacto. Dios siempre estuvo dispuesto a cumplirlo, pero el pueblo no cumplió el pacto. Y recordemos que Dios, en su inmensa poder, Dios no ve como nosotros, que nosotros siempre hablamos del pasado, del presente y el futuro. Dios todo lo ve en el presente. Dios puede ver desde el primer día hasta el último día, Él puede ver todo. Y Dios sabía que ese pueblo le iba a fallar y por eso tenía un plan, un nuevo pacto en Cristo Jesús. Pero recordemos que cuando Dios hace el pacto con el pueblo de Israel ni siquiera existía. Ese pacto fue hecho con Abraham y a su descendencia. El pueblo de Israel ni siquiera existía. Dice la palabra de Dios, hablando de ese pacto antiguo, dice en el libro de Génesis, dice el capítulo 15 y dice el versículo, Génesis. Dice el capítulo 15 de Génesis y dice el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los camoneos, los heteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Y dice el 17:2, el capítulo 17, el versículo 2 dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y dice el versículo 4 del capítulo 17, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre y de gentes. Y dice el versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Entonces mire, Dios está haciendo un pacto con Abraham y como les decía, mis hermanos, hizo un pacto con el pueblo, pero en realidad lo hizo con Abraham, cuando ni siquiera existía el pueblo de Israel. ¿Y cuál era el objetivo de ese pacto? Bueno, Dios le dijo, bueno, yo les voy a dar toda la tierra de Canaán, les voy a dar esa tierra, con un compromiso de que ustedes tengan un lugar para que me adoren, un lugar para que me sirvan fielmente y anden en mis leyes y mis estatutos. Y Dios cumplió su pacto. Dios cumplió su palabra, como dice la Biblia, que Él cumple la palabra, pero el pueblo no la cumplió. Pero así como Dios había hecho un pacto con Israel sin siquiera que Israel existiera, también hizo un pacto con la iglesia sin siquiera que la iglesia existiera. Y nosotros muchas veces hemos hablado acerca de cómo Dios miraba a la iglesia y miraba a nuestro Redentor, nuestro amado Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo ya Dios había visto la iglesia, ya Dios sabía que iba a haber la iglesia y que también haría un pacto con la iglesia. Y dice el libro de Joel, mis hermanos, yo sé que ustedes conocen este versículo. En Joel, el capítulo 2, recuerden, mis hermanos, que el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo como ahora nosotros lo tenemos. Mire que Dios es tan bueno con nosotros que para que nosotros no falláramos al pacto
así como fallaron su primer pueblo, pues a nosotros nos dio el privilegio y el gozo de ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, para que nos está ayudando, Dios nos está ayudando para que le seamos fiel a Él en el pacto que Él hizo con nosotros. Y dice el capítulo 2 de Joel, y dice el versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mire, y a esta referencia, a este versículo hace referencia el apóstol Pedro allá en el capítulo 2, cuando luego de 40 días que el Señor había ascendido, cómo viene el Espíritu Santo y cómo son tomados ellos por el Espíritu Santo, y luego de ahí en adelante todo aquel que se convirtiera al Señor iba a ser sellado con el Espíritu Santo. Y por eso les decía, mire, Dios en su sabiduría, en su misericordia, en su poder, como el primer pacto no funcionó porque el pueblo de Dios falló, el pueblo de Dios invalidó el pacto, no cumpliendo con su parte. Dios dice, bueno, ahora voy a hacer un pacto con mis hijos, con mi pueblo, que es la iglesia, pero les voy a ayudar, les voy a dar una manito, voy a sellarles con el Espíritu Santo de la promesa, para que puedan andar en obediencia, en santidad y en amor, que es lo que Dios dice. O sea, ¿cuál es el pacto con la iglesia? Que Él nos perdona nuestros pecados, nos da salvación y vida eterna, pero nosotros debemos de andar en obediencia, en santidad y en amor. Eso dice la palabra de Dios ahí mismo en Jeremías, mis hermanos, para poder seguir. Dice en Jeremías el capítulo 31, y dice el versículo 31 también. Sí, dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, queriendo decir, aunque yo fui fiel para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y dice el versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces, mis hermanos, Dios ha hecho, cuando venimos a Cristo Jesús, cuando le aceptamos a Él, cuando le reconocemos en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, cuando Él nos perdona, nosotros adquirimos una responsabilidad también de andar en obediencia, en santidad y en amor. Ese es nuestro compromiso, debemos de cumplir con Él, porque Dios cumple con la parte suya, pero tenemos que nosotros cumplir con la parte nuestra. Mire, dice la palabra de Dios allá en Efesios, un versículo que todos conocen, que en Él, o sea, en el Señor Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, de la gloria de Él. Entonces, mire, si ahora Dios nos está dando una manito, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ¿qué nos impide a que nosotros le seamos fieles al pacto que Él ha hecho con su pueblo? Pero también, mire, estamos haciendo una similitud del pacto antiguo y el pacto nuevo, ¿no? Al pacto antiguo que hizo con su pueblo, dijo que les prometió un lugar para que pudieran ellos servirle y adorarle. Y especifica la palabra, un lugar que fluye leche y miel, es la tierra de Canaán. Pero a nosotros nos dio un mejor lugar. Dios nos ha prometido a nosotros un mejor lugar. Y quizá allá no fluya leche y miel porque significa cosas terrenales.
Pero mire lo que dice del lugar que Dios, así como ellos, Dios les había prometido y les cumplió un lugar, pues a nosotros también nos prometió y nos cumplirá un lugar que Dios ha prometido para nosotros, para aquellos que hemos creído en Él, aquellos que hemos reconocido nuestro pecado, pero también le hemos reconocido a Él como nuestro Señor y Salvador. Mire lo que dice, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, y dice el versículo, voy a leer desde el 17, mis hermanos, dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y dice el versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, Él es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Oiga, y hagamos una comparación de esa tierra de Canaán que fluye leche y miel con esta esperanza que tenemos nosotros los creyentes, de este lugar donde vamos a pernotar nosotros. ¿Cuál tan grande diferencia hay en algo terrenal como en algo celestial, lo que a nosotros nos espera? Mire, allá no hay templo porque Dios mismo es el templo. No hay sol porque Él es el sol, Él es el que da la luz. No hay luna, no hay nada. Las puertas están abiertas, no hay noche. Ese es el lugar. Por eso les decía, quizá no fluye leche y miel porque eso refleja las cosas terrenales, porque allá no vamos a tener necesidad de nada de eso, porque vamos a estar en la presencia misma de nuestro amado Señor. Si es que en verdad un día reconociste al Señor Jesucristo en tu vida como su Señor y Salvador, eso es lo que te espera. Si en verdad le has reconocido a Él y si estás andando en obediencia, en santidad y en amor. Pero hay otra cosa, mis hermanos. ¿Cuál era el objetivo, como les decía hace un momento, de que Él les diera esa tierra o ese lugar para vivir, de que le sirvieran y que le adoraran? Bueno, el objetivo nuestro también es ahora de su pueblo, de la iglesia, es de adorarle a Él día y noche. Si bien nosotros nos reunimos, nos congregamos con la iglesia para alabarle a Él, para glorificarle, es simplemente un inicio de lo que realmente vamos a hacer en el cielo, porque allá vamos a adorarle a Él todos los días y todo el día vamos a estar en su misma presencia adorándole a Él. Dice ahí mismo, mis hermanos, en Apocalipsis, el capítulo 19, y dice el versículo 1, dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro. Y dice el versículo 6, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. El versículo 7, pero dice el versículo 6 primero, mis hermanos, y oí
como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y en realidad esa es nuestra función allá en el cielo, alabarle al Señor, glorificarle, santo, 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 aleluya Señor, porque no hay más nada en nuestro corazón sino gratitud para con Él. Eso es lo que debe de haber en nuestro corazón desde ahora, solamente gratitud para con nuestro amado Señor que nos rescató y nos salvó. Pero también vimos en el pacto antiguo, así como en el pacto antiguo, en el pacto nuevo, Dios cumple su pacto, Dios siempre cumple su pacto, y podemos ver allí, mis hermanos, Dios le había prometido a Abraham, pero vemos aquí cumpliéndose el pacto. Así se lo hubiese prometido muchísimos años antes. Dios siempre cumple su palabra, y dice en el libro de Éxodo, vemos aquí a Dios cumpliendo su pacto, su promesa. El capítulo 2, y dice el versículo 24, dice así: y oyó Dios el gemido de ellos, o sea, de su pueblo, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y les reconoció Dios. Y dice el capítulo 6, dice el versículo 4, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Entonces, vemos a Dios aquí cumpliendo su pacto. Lo que le había dicho a Abraham se estaba cumpliendo ahora con Moisés. Mire, Dios le había dicho a Abraham, recuerden que Abraham no tenía hijos, pero Dios le había prometido que iba a tener hijo y que le iba a dar una descendencia como la arena del mar, refiriéndose precisamente a su pueblo Israel, refiriéndose a su descendencia de sangre, su descendencia terrenal. Pero también le dijo que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo, refiriéndose a todos aquellos que por la fe iban a llegar a Cristo Jesús. Podemos decir los creyentes y en este momento su pueblo, la iglesia. Y efectivamente esa promesa se cumplió tanto en el pacto antiguo como en el pacto nuevo. Y vemos, mis hermanos, en el libro de Hechos, el capítulo 13 de Hechos, dice la palabra de Dios en el versículo 20, después como por 450 años, está hablando, aquí este es un sermón del apóstol Pablo en la sinagoga de Antioquía, y está diciendo en el versículo 20, después como de 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel, luego le dieron rey, luego pidieron rey y Dios le dio a su hijo, a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y dice el versículo 23, de la descendencia de este, o sea de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Pero no solamente fue el Salvador de Israel, es nuestro Salvador, es nuestro Salvador, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que, asimismo, como Dios cumplió su pacto con el pueblo de Israel, su primer pacto, también lo cumplió con nosotros. Y la palabra en muchas partes nos enseña de que ese cordero que se había prometido con anticipación pudo venir, pudo tomar forma de hombre
o dice la palabra pues allá en Filipenses, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, cumpliendo ese pacto. Y dice también, Dios diciéndole en ese primer pacto a su pueblo, diciéndole, bueno, si ustedes cumplen ese pacto, van a ser para mí un pueblo especial. Pero también pasó con los creyentes. Miremos allí en Éxodo, el capítulo 19, cómo Dios les promete a ellos que si ellos serían fieles, Dios los tendría a ellos por un pueblo especial. Dice el capítulo 19 de Éxodo, y dice el versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esto le está diciendo en el antiguo pacto a su pueblo Israel, bueno, si ustedes me son fieles a mí, yo los tendré a ustedes por un pueblo especial. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de la iglesia? Para nosotros también. Si nosotros le somos fieles al Señor, si andamos, mis hermanos, en obediencia, en santidad y amor, en sujeción, pues también seremos no solamente un pueblo especial, sino que la iglesia será llamada la esposa del Cordero. Será llamada la esposa del Cordero. Dice en el libro de Mateo, el capítulo 24 de Mateo, dice el versículo 45 así: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y dice ahí el versículo 20, el capítulo 25 y el versículo 21. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces mire, le prometió a su pueblo que serían alguien especial para él si cumplían su pacto. A nosotros nos dice, bueno, si ustedes andan en rectitud, si andan cumpliendo mi palabra, si cumplen el pacto que hemos hecho, bueno, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor, a la misma presencia de nuestro amado Señor. Hay otra similitud en el pacto antiguo con el pacto nuevo. El pacto antiguo fue sellado con sangre. El pacto antiguo, recuerden que fue sellado con sangre. Dice en el libro de Éxodo, el capítulo 24, y dice el versículo 8 de Éxodo 24, dice el versículo 8 así: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Mire, el pacto antiguo fue sellado con sangre y esta mañana leíamos en la cena cómo el pacto nuevo con la iglesia también fue sellado con la sangre preciosa del Cordero, la sangre de un nuevo pacto para nuestro favor. Fue sellada con la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Leíamos esta mañana, leíamos en el capítulo 26 de Mateo, el capítulo 26, y leíamos el versículo 28, cómo fue sellado ese pacto para nuestro favor con la sangre preciosa del Cordero, que es nuestro amado Señor Jesucristo, porque dice el versículo 28, porque
esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de nuestros pecados. Y asimismo también dice en el libro de Hebreos, dice el capítulo 9 y el versículo 15 del libro de Hebreos, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ese pacto debería ser en la antigüedad sellado con sangre, pero también ahora para nosotros debía ser también sellado con sangre. ¿Y qué más que la sangre preciosa del Cordero de nuestro amado Señor Jesucristo, la sangre del nuevo pacto en nuestro favor? Y yo quiero, mis hermanos, que sigamos mirando la similitud de ese pacto antiguo y el pacto nuevo, pero que volvamos a nuestro tema central acá en Jeremías, el capítulo 11. Entonces vimos la primera parte que dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, oíd palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto, como efectivamente sucedió, porque ellos no cumplieron el pacto, y a nosotros Dios nos dio una ayudita, nos selló con su Espíritu Santo a los que hemos creído, para que podamos cumplir ese pacto de andar en santidad, como Él anduvo. Y dice el versículo 4, el cual mandé a vuestros padres el día que os saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Mire, dice la palabra de Dios que lo sacó del horno de hierro, lo sacó de allá donde estaban, de Egipto, donde estaban sufriendo. Sufrieron por más de 400 años sufriendo. Bueno, ¿de dónde nos sacó Dios a nosotros? Mire la similitud. A ellos los sacó del horno de hierro, de allá de ese sufrimiento. Dice la palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que nos rescató de allá mismo, del mismo infierno, nos rescató. Mire la bondad y la misericordia de Dios, cómo nos sacó a nosotros de allá, del pozo de la desesperación, como dice su palabra, del lodo cenagoso, de allá nos rescató. Así como lo sacó a ellos del horno de hierro, a nosotros también nos sacó de la inmundicia. Y teníamos ganado la condenación de nuestra alma, las teníamos ganadas, pero cuando Él nos rescató, ahora tenemos solamente ganado las cosas celestiales, el cielo, la salvación y la vida eterna, y estar siempre con nuestro amado Señor Jesucristo, como dice su palabra, que Él vendrá por su iglesia y que, digamos, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra, y luego nosotros los que hemos quedado nos reuniremos con Él en las nubes para estar con Él siempre, dice la palabra, siempre, habiéndonos sacado de allá de la inmundicia. Y dice también, mis hermanos, ahí en el versículo 6, dice, y Jehová me dijo, pregonad estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd la palabra de este pacto y ponedlas por obra. Es lo que Dios también nos está diciendo a nosotros hoy. Yo los saqué de allá, necesito que anden conforme a mi ley, necesito que anden conforme a mis estatutos, necesito que anden conforme a como yo quiero que anden. Porque recuerden que cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, ¿qué le dijimos? Mi viejo hombre, mi yo, muere. Ahora el que manda en mi vida es Cristo. Ahora yo voy a seguir a Cristo y quiero andar como Cristo anduvo, porque ya no soy dueño yo de mi vida, sino que ahora es Cristo dueño de mi vida. Y entonces lo que está diciendo Él, yo te saqué de allá, ahora yo quiero que andes conforme a mis leyes y a mis estatutos. Dice la palabra de Dios en Gálatas, el capítulo 5, versículo también muy conocido por ustedes, mis hermanos. Dice el versículo 16, digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice Gálatas. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y dice en Hebreos, ya estamos terminando, mis hermanos, dice en Hebreos el capítulo 12, dice el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios nos está diciendo, los saqué de allá, los he redimido. Mi Hijo amado, el Señor Jesucristo, pagó en la cruz del Calvario el precio por la iniquidad nuestra, por nuestros pecados. Ahora andemos agradándole a Él, que podamos caminar agradándole a Él. Mire, y cuando Dios nos llama y Dios nos rescata de allá, no puede haber nada ni nadie que nos impida agradar a nuestro amado Señor y Salvador. No hay nada ni nadie que nos quiera impedir o apartar de agradar al Señor. Y yo me ha quedado ese ejemplo allá en Éxodo, cuando está hablando de Moisés. Mire, Dios acababa de hablarle a Moisés en la zarza que ardía y le había dado todas las ordenanzas para que fuera a liberar a su pueblo. Mire todo lo que Dios le había dicho, había hablado con él y le ha dicho, yo quiero que usted vaya, haga esto y esto y esto. Y cómo pues, después de que Dios habla con Moisés y le dice, le da todas esas instrucciones para que él salve a su pueblo, ¿cómo dice la palabra después de que Dios se le aparece en el camino y quiso matar a Moisés? Uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios va a matar a Moisés si le acaba de dar unas instrucciones en la zarza que ardía? Yo quiero que miremos allá, eso está en Éxodo. Y les voy a explicar por qué pasó eso. Y por eso les digo, mis hermanos, nada ni nadie nos puede decir a nosotros o nos puede impedir que nosotros andemos conforme al camino que Dios nos ha enviado. Dice el versículo 24 del capítulo 4 de Éxodo. El capítulo 4 dice el versículo 24 del capítulo 4. Y le venía diciendo, venía de encontrarse Moisés con el Señor. Y dice el versículo 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Y sabe por qué quiso matarlo, mis hermanos? ¿Y por qué les digo yo que nada ni nadie nos puede impedir que nosotros agrademos al Señor sabiendo que nos sacó de allá? Moisés, Dios había dado una ordenanza desde Abraham, diciendo que al 8º día de su hijo haber nacido tenía que cortarle el prepucio, tenía que circuncidarlo. Y Moisés sabía eso, Moisés lo sabía. Y Moisés tenía una esposa, Séfora, que, bueno, ella no era del pueblo de Israel o no tenía, no era, digamos, el pacto o la ley para ella. Y entonces Moisés, por no pelear con la vieja, digamos así, por no pelear con la señora, entonces no circuncidó al hijo, no lo circuncidó. Y entonces, pero Moisés sabía que tenía que circuncidar a su hijo. Y entonces va en el camino, Dios se le aparece, quiso matarlo, dice la palabra allí, que entonces Séfora cogió, dice el 25, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres esposo de sangre. ¿Sabe qué le dijo Séfora? Dijo, vea, como le cortamos el prepucio, porque si no Dios lo mata, ahora, mejor dicho, nada que ver con nosotros, ahora solamente somos esposos de sangre. Ya solamente porque tenemos unos hijos vamos a ser esposos. Pero a Moisés lo único que necesitaba era agradar a su Señor. Por eso les decía, no hay nada ni nadie que me impida agradar al Señor. Le tocó circuncidar a su hijo, mucha pena con la señora. Moisés le tocó ponerse los pantalones, hay que circuncidar a su hijo, lo circuncidaron. Entonces Dios permitió que Moisés fuera a cumplir con todo lo que Dios le había dicho. Vuelvo y le digo, si hoy nosotros, como hijos de Dios, no le cumplimos al Señor y no andamos con rectitud y conforme a su ley,
es porque no queremos. Es porque realmente no queremos. Y vuelvo y le digo, no hay nada ni nadie que nos impida en servirle al Señor fielmente. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Padre, que hoy nos tiene aquí reunidos como iglesia con un objetivo solamente de escuchar tu voz, escuchar tu palabra y de agradarte a ti, mi Señor. Gracias, pues, Padre, te damos el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.